la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Corresponde a la lectura número 5 para la promoción horizontal en el dominio número 1. La ley es bastante extensa, habla de los derechos en general, de los que gozan todos, como lo dice su título, niñas, niños y adolescentes. Pero para nuestro examen de promoción horizontal no todos los artículos son relevantes. Entonces, a la hora de que estés leyendo y estés haciendo tus resúmenes, yo te invito a que te sitúes solamente en aquellos que son afines a la educación, aquellos que tienen que ver con nuestro trabajo como docentes y con las garantías que debemos nosotros de otorgarle a todos nuestros estudiantes para respetar estos derechos. En las disposiciones generales, por ejemplo, a grosso modo en el artículo número 1, nos dice que hay que garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Vamos a establecer en esta ley las bases generales para la participación de los sectores privados y sociales en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de todos los niños, así como prevenir su vulneración, ¿ok? Habla acerca de, pues, que para garantizar la protección de esos derechos, las autoridades realizarán las acciones, tomarán las medidas de conformidad de los principios establecidos y van a tanto a garantizar que tengan un enfoque integral como promover la participación y tomar en cuenta a esos niños en cuanto a los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud. Van a establecer las autoridades, recuerda, mecanismos transparentes de seguimiento y de evaluación de la implementación de las políticas y programas gubernamentales. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a niñas, niños y adolescentes. Además, es importante que nos aprendamos algunas de las siglas. Por ejemplo, en el artículo 4 dice: para efectos de esta ley se entenderá por Coneval, con V, Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Sistema Nacional DIF es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Sistema Nacional de Protección Integral es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes de los que el Estado mexicano sea parte. Los principios rectores de esta ley los menciona en el artículo 6, es el interés superior de la niñez, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Igualdad sustantiva, no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, a la participación, la interculturalidad, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales, la autonomía progresiva, el principio pro persona, el acceso a una libre vida de violencia, la accesibilidad, el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. Acuérdate, esos son los principios rectores. Ahora, ¿cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes? Tienen derecho a la paz, a la supervivencia y al desarrollo.
de prioridad, identidad, derecho a vivir en familia, derecho a igualdad sustantiva, a no ser discriminado, vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y la seguridad social, a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Tienen derecho a la educación, al descanso y esparcimiento, a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, libertad de expresión y acceso a la información, participación, asociación y reunión, intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Tienen derecho de niñas, niños, migrantes y acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Básicamente, los principios rectores y los derechos de los niños se parecen y podríamos confundirnos, pero es importante que nosotros encontremos algún truquito, algo que a ti te haga una conexión neuronal para que los puedas identificar uno de otros. En el caso, ya después de que la ley menciona todos los derechos a manera de listado, ahora sí, en cada uno de sus capítulos empieza a definir un poco más lo que implica ese derecho. Entonces, a grandes rasgos, el derecho de vivir en familia nos menciona que todos los niños tienen ese derecho de vivir con su familia y que las condiciones económicas no serán motivo suficiente para apartar a esos niños de su familia. Lo menciona en el artículo 22. En el artículo 30 bis nos dice que toda persona que encontrare a un niño, niña o adolescente en estado de indefensión o que hubiera sido puesto en una situación de desamparo familiar, deberá presentarlo ante las Procuradurías de Protección, ante el Sistema Nacional DIF o ante los sistemas de las entidades. Es decir, si tú te encuentras a un niño que esté por ahí solo, perdido, abandonado, a estas tres instancias lo puedes llevar. Hay que remitirlo a las autoridades con las prendas, valores o cualquier otro objeto encontrado en su persona y declarar el día, lugar y las circunstancias de cómo lo encontraste. En el 30 bis 1 nos menciona que se considera expósito al menor de edad que es colocado en una situación de desamparo por quienes, conforme a la ley, estén obligados a su custodia, protección y cuidado y no pueda determinarse su origen. Cuando la situación de desamparo se refiere a un menor cuyo origen se conoce, se considera abandonado. Es decir, si tú te encuentras a un niño y no sabes de dónde proviene, quién es o por qué está ahí, se le dice expósito. Y si tú sí sabes quiénes son sus papás, dónde vive, etcétera, entonces sí le podemos decir que es un niño abandonado. En derecho a la igualdad sustantiva nos menciona en el artículo 36 que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Ok? No va a haber ninguna discriminación de ningún tipo. Vamos a tratar de eliminar todos los obstáculos que impidan la igualdad de acceso y oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica. Vamos a implementar acciones para eliminar la idea de inferioridad de cualquier índole y pues vamos a establecer mecanismos para que se dé ese cumplimiento de igualdad sustantiva. En la cuestión del derecho a no ser discriminado, en el artículo 39 nos dice
que los niños tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna, ni de limitación o restricción de sus derechos, y que las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas para prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple. Otro de los derechos que nos atañen es el derecho de vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral. Artículo 43 dice: niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico, mental, espiritual, ético, cultural y social. Ahora, en el artículo 44 corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia de los niños, niñas y adolescentes la obligación primordial de proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. En el capítulo 8, derecho al acceso a una vida libre de violencia y de integridad personal, en el artículo 46 nos menciona que tienen derecho a una vida libre de violencia y que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y de libre desarrollo de su personalidad. Me vas a decir, oye, dijiste que eran artículos afines a la educación y estos por lo pronto no lo son, pero los considero importantes porque dentro de nuestro contexto educativo nos pasa mucho que hay papás que se desobligan o papás que utilizan a los niños como punto de negociación cuando se están separando, etcétera. Entonces, estos artículos nos ayudan a comprender un poco más cuáles son sus derechos y cómo podemos hacerlos valer, y nos sirven de alguna manera como argumento ante una situación de estas con los padres de familia. Viene en el capítulo 10 del derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, ¿ok? En el artículo 53 nos dice que los niños con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de todos los derechos. Y pues son considerados niños con discapacidad los que por razón congénita o adquirida presenten una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena o efectiva en igualdad de las condiciones con los demás. Todas las autoridades en todas las órdenes de gobierno están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y de acciones afirmativas en donde todos estos niños puedan ejercer sus derechos para que haya pleno respeto de sus facultades y derecho a preservar su identidad. Del derecho a la educación. Esto es lo más importante para nosotros. Primero, en el artículo 57 nos dicen que todos los niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos. Es parte de nuestra obligación que como escuela les hagamos saber de los derechos de los que gozan, y basada en un enfoque esa educación en derechos humanos, igualdad sustantiva que garantice el respeto a su dignidad humana, al derecho armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ok, la educación tendrá los siguientes fines:
Ya lo vimos en el artículo 3º, aquí en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también lo vuelve a mencionar. Lo voy a leer de manera rápida porque ya lo hemos repasado antes, pero no está de más que lo sigamos macheteando, ¿ok? Fines de la educación. Fomentar a los niños los valores fundamentales y el respeto a la identidad propia, así como las diferencias culturales y opiniones diversas. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia en su escuela, comunión, nación, así como su participación activa en el proceso educativo y actividades cívicas. Orientar a niños, niñas y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial de quienes se encuentran en situaciones de riesgo. Prevenir el delito de las adicciones mediante el diseño y ejecución de programas. Emprender en cooperación de quienes ejerzan la patria potestad, así como grupos de la comunidad, la planificación, organización y desarrollo de actividades extracurriculares que sean de interés para niñas, niños y adolescentes. Además, promover la educación sexual integral conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante esta. Propiciar una cultura de la legalidad, de la paz y de la no violencia en cualquier tipo y sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto de los mismos. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección que cuentan para ejercerlos. Son los fines de la educación que los abarca en la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños. Vienen algunas acciones también que es importante que las leamos sobre cuáles son de las actividades que las acciones, que las autoridades se van a coordinar para llevar a cabo y poder garantizar el derecho a la educación, como son diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia en todas sus manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, privados y social, así como indicadores, mecanismos de seguimiento y evaluación y vigilancia. Otra de las acciones es desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente. Se van a establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en situaciones de acoso o violencia familiar. Además, se van a establecer y aplicar sanciones que correspondan a las personas responsables de centros de asistencia social, personal docente y servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar. Está en la ley, compañeros. Si nosotros somos testigos de que un niño está siendo violentado de cualquier manera, tenemos el pleno conocimiento de que eso sucede y no lo denunciamos ante las autoridades correspondientes, estamos incurriendo en un delito y se podrán aplicar sanciones conforme a la ley. Vienen algunos otros derechos, como por ejemplo de los niños migrantes, en donde tienen el derecho a que la ley, el gobierno en general, les proporcione todos los servicios correspondientes, independientemente de su situación migratoria, de su nacionalidad. El principio del interés superior de la niñez será considerado primordial y se tomará en cuenta durante el proceso administrativo migratorio. Si un niño está
o no ilegal en el país, tiene derecho de todas formas a educarse, a los servicios de salud, a su protección, a su bienestar, y como escuela no podemos negarle la inscripción a esos niños aún y cuando no tengan un documento legal que ampare su identidad o su educación previa. Maneja también por ahí pues las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad de personas menores de edad, y pues esto es que garanticen su derecho de la alimentación, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos, asegurarse que cursen la educación obligatoria y participar en el proceso educativo, proporcionándoles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. Nos lo viene diciendo mucho desde en la Ley General de Educación, en la Constitución, en la nueva escuela mexicana y ahora en los derechos de los niños, que los adultos, sus padres o sus tutores, deben de hacerse corresponsables del proceso educativo de sus hijos. Además, otra de sus obligaciones es pues protegerlos contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, etcétera. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. Y bueno, pues educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Cuáles son las atribuciones del Sistema Nacional DIF? Lo menciono en el artículo 120, es proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, impulsar la cooperación y la coordinación de las autoridades de todos los órganos de gobierno en materia de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, promover la formación, capacitación y profesionalización del personal de instituciones vinculadas con la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Viene algo importante en el capítulo único de las infracciones y sanciones administrativas. Artículo 147. De los servidores públicos, estamos incluidos, del personal de instituciones de salud, educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores que en el ejercicio de sus funciones indebidamente impidan el ejercicio de algún derecho, nieguen la prestación del servicio al que están obligados, serán sujetos a las sanciones administrativas y demás que les resulten aplicables. ¿Qué constituye una infracción? ¿De qué estamos hablando? En el artículo 148 menciona que conozcan de la violación de algún derecho de niñas, niños y adolescentes e indebidamente se abstengan de hacerlo del conocimiento de la autoridad competente. O sea, que no digas nada y te hagas de la vista gorda. O que propicien, toleren o se abstengan de impedir cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio que tengan conocimiento en contra de niñas, niños y adolescentes. Espero que este pequeño ejercicio te resulte útil, te ayude a comprender un poquito más cuáles son los énfasis que hay que darles a cada una de las lecturas. Te pido que te suscribas a todas mis redes sociales para que no te pierdas de ninguno de los contenidos y que juntos podamos ayudarnos a estudiar para el examen de promoción horizontal. Hasta luego.